Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y en el contexto de métodos numéricos estamos interesados en hablar acerca del problema de integración numérica y eso lo haremos ahora. Tenemos un, tenemos un sistema que contiene, bueno, un gas, aire en este caso, que es sometido a una compresión isentrópica. Estamos incrementando entonces su presión a través de un proceso adiabático. En este caso no solamente es adiabático, sino con entropía constante. Eh, y bueno, queremos determinar cuánto vale el trabajo realizado sobre ese gas. Esto es un problema, cuando el gas es un gas ideal, es un problema fácilmente de resolver, está resuelto en todos los libros, pero nosotros queremos, conocidos estos datos, vamos a suponer que fueron tomados en un proceso, en realidad fueron generados por mí, vamos a suponer que fueron tomados en un experimento, queremos determinar cuánto es el trabajo isentrópico. Entonces, el trabajo isentrópico se calcula a través de esta ecuación, que es el resultado de la integral. El trabajo de compresión isentrópico se calcula como la integral que va desde la presión inicial hasta la presión final del volumen de P, con las variaciones de la presión. O sea, el trabajo es la integral del volumen respecto a la presión desde la presión inicial a la presión final. La información que tenemos es de temperatura contra presión. Sabemos que este gas es aire, vamos a suponer que es un gas ideal y que se puede analizar utilizando las ecuaciones de gas ideal. Nosotros queremos, conocido la información del experimento, queremos determinar cuánto vale la integral a través de un método numérico. Tenemos múltiples métodos numéricos. Por ejemplo, estamos aquí considerando el método de Simpson. La ecuación aquí está bastante pequeña para no para que quepa dentro de la pantalla. Tal vez puedo arriesgarme al tamaño. Am, Podemos también utilizar el método de Riemann a la izquierda o a la derecha y el método de, de los trapecios. Entonces, la idea principal, como se comentó, es determinar cuánto vale el trabajo de compresión isentrópico. El fundamento, lo que estamos analizando es la integral, no el fenómeno termodinámico del que estamos describiendo. Nuestro interés es concentrarnos en la integral. Por supuesto que lo estamos haciendo sobre un caso aplicado. Entonces, bueno, estos datos son los datos originales con los que estaba trabajando, pero generé unos datos diferentes para este ejemplo. Tengo unos datos que son ligeramente diferentes. Aquí hay un ruido involucrado y el ruido, bueno, es aleatorio, y entonces modifiqué la semilla del ruido aleatorio y se tienen estos resultados para la temperatura contra la presión. La presión está en kilopascal, la temperatura está en Kelvin. Bueno, para poder analizarlo, tengo un archivo de en este caso, un script en MATLAB, donde, bueno, comencé limpiando el workspace. Vamos a ejecutarlo. Am, Vamos a ejecutarlo. Comienzo limpiando completamente el workspace. No hay nada en el command window. Limpio todo el workspace. Cierro todas las ventanas y luego cargo esta matriz. Y una vez que cargo la matriz, tomo la primera columna, que es la temperatura. Y queremos determinar cuánto vale el volumen. Como esto es un gas ideal, suponiendo gas ideal, vamos a utilizar nuestra notación en Excel de celdas para trabajar más fácilmente. Suponiendo que es ideal, podemos trabajar con él, suponiendo parte 1. Vamos a suponer que se tiene un gas ideal y podemos calcular entonces el volumen del gas en la compresión isentrópica. Entonces, bueno, recordemos que para un gas ideal P por V es igual al número de moles por R por T. Lo que significa que el volumen se puede calcular como el número de moles por R por la temperatura entre la presión.
Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para calcular cuánto vale el volumen. Tenemos que el volumen V va a ser igual a... El número de moles es 1, así que no lo voy a colocar. El coeficiente de gas universal es 8.314. Eso está en kilojoules sobre Kelvin por kilomol, y sabemos que el número de moles es 1 kilomol. Entonces, bueno, los kilomoles se van a anular, los Kelvin se van a anular con la temperatura, y la presión vamos a colocarla en kilopascal, pero las unidades también pueden ser en kilopascal por metro cúbico. Entonces el volumen quedaría en metro cúbico. Si hacemos el cálculo, las unidades coinciden perfectamente, y esto va a ser 8.314 por la temperatura. Y como vamos a dividir elemento a elemento, voy a dividir entre la presión elemento a elemento. Entonces coloco un punto antes del signo de división. Esto nos va a dar el volumen. Entonces ahora nosotros queremos calcular la integral que está indicada aquí. La integral, lo que queremos hacer es utilizar entonces la integral a través de esta fórmula, que es la integral desde la presión P1 hasta P2 de V por dP. Para hacer eso, vamos a utilizar una función en MATLAB que se llama quad. La función, perdón, se llama traps. Esta función es la integral utilizando la fórmula del trapecio. Y es la forma que implementa MATLAB para ejecutar la integración numérica. La integral se escribe, entonces la integral se escribirá como la variable independiente, la variable dependiente. En este caso, la variable independiente es la presión y la variable dependiente es el volumen. Cuando me refiero a dependiente e independiente, me refiero a la manera como está escrita la integral. Entonces, para calcular cuánto vale el trabajo, voy a llamarle el trabajo de trapecio, utilizando la regla del trapecio. Entonces vamos a utilizar la función que se llama traps. Vamos a colocar primero la cantidad que estamos utilizando como variable independiente, que es la presión, y luego la que estamos utilizando como variable dependiente, que es el volumen. Entonces tenemos aquí trabajo de trapecio, o trabajo utilizando la fórmula del trapecio. Vamos a correr esta sección. Entonces nos dice que el trabajo, vean, yo no coloqué todos los datos, yo reduje esto hasta 170 kilopascal, para ir desde 120 hasta 170 kilopascal en compresión isentrópica. Esta fórmula que vamos a utilizar, el método del trapecio, nos va a permitir decir que el trabajo vale 915.9 kilojoules. Entonces, esto es, vamos a calcular el trabajo a través de aproximaciones integrales. Entonces lo primero que estamos haciendo, lo primero que hicimos es la integral del método del trapecio. ¿Por qué lo hicimos de primero? Bueno, porque ya MATLAB y Octave tienen una función para calcularlo. ¿Cómo hacemos si en vez de eso queremos utilizar la suma de Riemann? Si queremos aproximar la suma de Riemann, vemos que para la suma de Riemann es necesario conocer un incremento h que sea uniforme. Vemos que el incremento h se refiere en este caso a la variable independiente, que es la x, que es en este caso es la presión, y el incremento es de 5 kilopascales. El incremento constante es de 5 kilopascales. Igual lo podemos calcular. Voy a utilizar que h va a ser igual a P2 menos P1. O sea, como el incremento es constante, yo tomo el segundo valor de P. Vamos a verlo. Tomo el segundo valor de P, voy a abrir P tiene todos estos valores. Tomo el segundo y le resto el primero, y eso debería darme 5. Y en efecto eso queda. Entonces tomo el segundo valor menos el primero, eso me da el incremento h. Entonces tengo el incremento h, y aquí dice que voy a tomar desde el I0 hasta n-1. Quiere decir que voy a hacer la multiplicación de h por los volúmenes. En este caso no será por las presiones, no será por las temperaturas, sino por los volúmenes. Voy a hacer la multiplicación por h, pero voy a sumar desde el elemento 0 hasta el n-1, es decir, desde el primer elemento hasta el último, hasta el penúltimo. Es decir, voy a decir que el trabajo utilizando Riemann por la izquierda, voy a llamarlo R izquierda, R de Riemann,
y izquierda, se calculará entonces como, primero lo que voy a hacer es multiplicar h por el volumen, que es lo que estoy integrando, y luego voy a sumar esas contribuciones. Entonces, bueno, entonces el, el volumen lo voy a tomar desde el primer valor hasta el último menos 1. Y lo que voy a hacer sobre todo esto es obtener la suma, que debo sumar todos los valores hasta el último menos 1. Y esto debería darnos la aproximación de la suma de Riemann por la izquierda. Vamos a correr esta sección y entonces me dice que la aproximación por la izquierda es 927. Está bien aproximado, 915, 927, si consideramos que el trapecio es una mejor. Recordemos que las aproximaciones de la suma de Riemann son relativamente malas. Ya lo vimos en el análisis teórico del contenido. Podemos hacer también la aproximación de la suma de Riemann por la derecha. Y entonces vamos a hacer la suma, vamos a hacer también h por b, pero ahora vamos a ir desde el elemento 2 hasta el ente. Vamos a sumarlos todos. Recuerden que se toma ahora nada más desde el primer elemento hasta n, y aquí se hace un conteo en cero, entonces será desde el segundo. Entonces, al hacer este cálculo, vamos a identificar a cada uno. Este es trapecio, esto será suma de Riemann. Bueno, cuando yo ejecuto esta sección, me dice que por la derecha da 904, por la izquierda da 927, y el que estamos utilizando del trapecio es 915. La suma de Riemann, yo no quiero decir que la suma de Riemann sea inferior al método del trapecio. La suma de Riemann es la definición que nosotros utilizamos de la integral, pero en la definición hay que hacer un límite. Entonces no es lo mismo hablar del límite que una aproximación. La aproximación de la suma de Riemann, si uno no está haciendo el proceso de límite, es mala, pero es muy útil para la definición de la integral. Entonces no es lo mismo hablar de la definición de la integral que un truncamiento de la definición que lleva un proceso de límite. Por lo tanto, el límite de la suma de Riemann es la integral, no es una aproximación de la integral, es la definición de la integral. Cuando uno lo trunca, ya no es la integral, es cualquier otra cosa, un número que se le parece a la integral, pero no es la integral. Entonces, lo que quiero indicar con eso es que la suma de Riemann, aunque de inferior, la definición nos lleva a la que nosotros utilizamos de integral. Lo que queremos hacer es el método de Simpson. Para utilizar el método de Simpson, bueno, lo primero que tenemos que verificar es que tengamos un número de elementos impares en nuestro rango de valores. Entonces, si nuestro rango de valores tiene un número de elementos impares, en efecto nos estamos dando cuenta que hay 11 elementos, entonces podemos utilizar el método de Simpson. Si no hubiera, entonces se trabaja si fuera par, por ejemplo, se trabajan con los primeros, se le resta 1, luego el último segmento se hace por un trapecio. Entonces, si tuviéramos 12, por ejemplo, se hace con el método de Simpson desde 1 hasta 11, y luego el último pedazo se aproxima con un trapecio y se suma el total, un solo trapecio. Entonces, eso es lo que haríamos si no pudiéramos aplicar el método de Riemann porque tuviéramos el método de Simpson porque tuviéramos número impar de elementos. Luego, tenemos que identificar cuáles son los elementos pares y cuáles son los elementos impares. Los elementos pares se suman directamente y luego los elementos impares se suman directamente y esos van multiplicados por 4 y por 2. Para hacerlo, vamos a obtener primero cuántos elementos tiene haciendo el método de Simpson. Vamos a identificar cuántos elementos hay en el vector con el que vamos a trabajar.
Entonces n es la longitud del vector. En este caso se puede ser p o puede ser b, cualquiera de los dos, porque deben tener la misma longitud. Una vez que hemos calculado cuánto vale el número de elementos con el que vamos a trabajar, bueno, eso tenemos que verificar que sea impar. En este caso ya lo sabemos. Ya sabemos cuál es el incremento. El incremento es el mismo que utilizamos en la suma de Riemann. Lo voy a volver a calcular aquí porque no es el mismo método. Pero bueno, se hace de la misma forma. Y vamos a establecer una lista que nada más tenga los valores pares. Entonces vamos a escribir un vector que va a llamarse i, que comienza en 2, que es el primer número par, en incrementos de 2 hasta llegar a n-1 elementos, que también va a ser par. Todos esos números que están ahí escritos son pares. Comienza en 2, los incrementos son de 2 y va a llegar hasta n-1. Como n es impar, n-1 es par. Y vamos a crear un vector j que se refiere a los impares, que va a empezar en 3. ¿Por qué en 3 y no en 1? Porque el 1 lo estamos utilizando afuera de los impares. O sea, los impares se comienzan a contar en 3. Entonces hacemos 3, los incrementos son de 2 en 2 también, porque el siguiente impar después del 3 es el 5, que está dos valores por encima. Y hasta llegar, y nos vamos a llegar a n-1, como dice aquí, sino vamos a llegar hasta n-2 para los impares, n-2. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir, sacar, extraer del vector que vamos a integrar, que es v, tenemos que extraer quiénes son los v que son pares o que corresponden a los términos pares y los v que son impares. Entonces para eso hacemos v par, por ejemplo, v par será igual a v evaluado o nada más los que tienen el coeficiente i. I es un vector. Cuando yo es que utilizo esta representación, estoy diciendo, y v también es un vector, que voy a agarrar los elementos que están en i. Vamos a mostrar esto en el workspace para que quede claro qué es lo que está pasando aquí. Vamos a mostrar esto en el workspace. Vamos a mostrar quién es v. Vamos a mostrar quién es v. Y vamos a ejecutar esta sección para que quede claro lo que está ocurriendo. Aquí en el command window. V está formado de estos valores. Y los índices i que yo voy a utilizar son 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, el elemento 2, cuando yo introduzco v y describo dentro de paréntesis i, lo que estoy diciendo es, a v vas a sacarle los elementos que están enumerados como 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces agarro el segundo elemento, agarro el cuarto elemento, agarro el sexto elemento. Entonces el segundo elemento es este mismo. El cuarto elemento es este, que hasta aquí aparece como cuarto, aquí por supuesto está como 2. Entonces yo lo que estoy haciendo es extraer de v solamente los que son pares. Y eso lo voy a llamar v par. Y voy a extraer también de v todos los que son impares. Y eso lo voy a llamar v impar. Puedo utilizar otro nombre, por supuesto. Y entonces esto lo voy a hacer con j. Y una vez que tengo eso, puedo construir la suma de Riemann tal cual como está representado aquí. La suma el método de Simpson, vamos a llamarlo W Simpson. Y el trabajo de Simpson va a ser igual entonces a h entre 3, que es parte de la fórmula, por, pues escribimos un paréntesis. Vamos a tomar el primer elemento de f, que va a ser v1, más 4 por la suma de todos los valores de v par, más 2 por la suma de todos los valores de v impar, más f de xn, dice aquí f de xn, que será v end, o vn, como lo quiera escribir. Entonces, el trabajo de Simpson se calcula a través de esta fórmula, que es la que está representada aquí, y debería ser la mejor de todas las aproximaciones. Voy a correr nuevamente esta sección
y entonces me da que el trabajo de Simpson es 915.93, el trabajo de trapecio es 915.96 y el de la derecha y de la izquierda son, bueno, unos valores ahí que son como cotas. Y en efecto son la cota superior e inferior para el método del trapecio. Entonces, este es el método de Simpson. La integral verdadera la voy a calcular. La integral verdadera se calcula con K, que es el coeficiente de expansión adiabática, que es 1.4, R, que vale 8.314, la temperatura 2, que es la temperatura final, que en este caso es 300, como es diferente los datos que tengo aquí porque decidí utilizar datos diferentes, que será 332.4, la temperatura T1, que será la temperatura inicial, que es 300.31, y todo dividido entre K, que es el coeficiente de expansión adiabática, menos 1. Vamos a suponer que alguno de estos valores es el valor verdadero. Vamos a suponer que el método de Simpson es tan bueno, no necesariamente es cierto, pero vamos a suponer que es tan bueno que nos da el valor verdadero. Entonces vamos a decir que el valor verdadero va a ser igual al W de Simpson. ¿Ok? Si yo quiero calcular los errores de de cualquier método, esto es una suposición, esto no es verdad, esto es una suposición ahorita porque yo me niego en este momento, no quiero hacer el cálculo del trabajo utilizando la fórmula. Porque bueno, para que tengas la oportunidad de cuando estés revisando este video, de poder hacer tú el propio cálculo de ese trabajo y poder comparar con tu otro valor y obtengas valores que puedas analizar. Entonces, en este momento estoy suponiendo esto. Bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Voy a decir que en vez de decir que es el trabajo de Simpson, voy a decir que es 915. Que es 915 kilojoules. Entonces ese es el valor verdadero, que lo calculé de cualquier forma. Entonces, si quiero calcular el porcentaje de error de Simpson, el porcentaje de error, lo voy a llamar error Simpson, lo calculo como el trabajo de Simpson menos el trabajo verdadero, todo esto dividido entre el trabajo verdadero y multiplicado por 100. Esto por lo general se calcula como absoluto, que esto siempre es positivo. Entonces, bueno, colocamos partes y utilizamos la función valor absoluto. De esta forma podemos calcular todos los errores. Entonces puedo calcular no solamente el error de Simpson, sino calcular el error de trapecio, y puedo calcular el error de suma de Riemann por la derecha, el error de Riemann por la derecha y puedo calcular el error de Riemann por la izquierda. Y entonces, por supuesto que tengo que cambiar cuál es la cantidad que estoy utilizando. Aquí será Riemann por la derecha, aquí será, no, este es trapecio, trap. Este es el trabajo trap. Los trabajos se escribían con W mayúscula, ¿correcto? Por lo tanto, esto no iba a correr jamás. Entonces, trapecio, trabajo verdadero. Y bueno, con esta fórmula, obviamente se puede analizar cuánto es el porcentaje de error. El porcentaje de error, con esta fórmula que estoy utilizando, solamente puede utilizarse, esta fórmula solamente puede utilizarse cuando el trabajo es cuando el porcentaje de error es una cantidad naturalmente positiva o negativa, pero que no puede dar cero. Y una integral puede dar cero. Entonces el porcentaje de error es dependiente del contexto, quiero decir. El porcentaje de error se utiliza como una medida de que tan bueno es un procedimiento, pero a medida que el resultado verdadero está más cerca de cero, el porcentaje de error pierde significado. Y a medida que el valor verdadero está más lejos de cero, también pierde significado. Entonces, bueno, hay que utilizar el porcentaje de error sabiamente. Eso es lo que quiere decir lo que acabo de decir. Que eh, si el valor verdadero es muy grande, entonces esta división, bueno, domina cualquier cosa y el porcentaje de error siempre dará cero. Si el valor verdadero es muy pequeño, lo mismo. Esto estará muy cerca de cero y entonces el cero hace que esto se haga muy grande.
Entonces el porcentaje de error debe ser utilizado sabiamente dentro del contexto en el que uno pueda aceptar o asimilar su uso. Entonces, si yo corro toda esta sección, él me debe dar los errores que yo estoy dando. El error, los errores aparecen aquí. El error de trapecio es 0.1%. El error de Simpson es 0.1%. El error eh, de, de Riemann por la izquierda es 1.3 y el error de Riemann por la derecha es 1.3. Consideremos que el valor este no es el valor verdadero. Esto es un valor que me acabo de inventar. Por lo tanto, eso no son los porcentajes de error. Pero como el cálculo es tan sencillo, no quiero realizarlo. Bueno, esto creo que explica todo lo que necesitamos conocer acerca de la integración numérica con los métodos que estamos analizando, que es el método de Simpson, el método del trapecio y el método del truncamiento de la suma de Riemann, que es suficiente para trabajar en una gran variedad de problemas. Parece poco significativo el uso de estos métodos cuando se tiene el método del trapecio, que es fácil de implementar y da resultados tan aceptables que, por ejemplo, MATLAB no tiene incorporado otros métodos. Por supuesto que siempre uno puede programar otros y siempre hay un problema que no puede resolver un método en particular. Pero este método parece ser suficiente para resolver este problema y si no lo es, entonces ninguno de los métodos que estamos analizando será el adecuado. Recuerda que la idea de estos videos es explicar el uso de MATLAB y de Octave en el contexto de métodos numéricos, utilizando a este software para resolver los problemas de método numérico. No estamos, o sea, no queremos utilizar soluciones que ya sean existentes y no tener que diseñar nuevos métodos que dependerán del problema en particular. Bueno, eso es todo lo que tenemos que conversar al respecto. Muchísimas gracias por tu atención y hasta luego. Adiós.